¿Esto se podría haber evitado? Se lo pregunta a Michel Deler, que está con nosotros, experto en seguridad. Probablemente usted ya lo ha visto el fin de semana en muchas partes conversando. Michel, ¿esto se pudo haber evitado? Esta tremenda tristeza, esta pena que tiene hoy Valparaíso. Quizás lo primero que tenemos que señalar es que hoy día hace noticia principalmente la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, si borramos un poco el día de hoy, que es lo que estamos viviendo hoy, nos vamos a dar cuenta que prácticamente 1 o 2 veces por mes durante la temporada de incendio, que ya te indica algo. Claro. Temporada de incendio. Hay una temporada, sabemos que hay un tiempo en que se va es como el invierno y la temporada de lluvia. Uno sabe que entre tal y tal fecha puede llover. Acá incluso es más predecible que eso. ¿Ya? Eso ya nos demuestra que no solamente este año, sino que por décadas, en la historia de Valparaíso, en la medida en que llega el ser humano, se contacta con la naturaleza, eso pasa en todos lados, ¿cierto? Ingresa a la naturaleza, el riesgo empieza a aumentar y por lo tanto todos los años. Yo quiero recordarte que la primera noticia de incendios forestales que tuvimos este año, que ya veíamos una temporada bastante precoz y bastante agresiva, fue a principios de noviembre, precisamente en Viña y en Valparaíso. Por lo tanto, es complejo en este momento señalarle a la gente que esto podía haberse evitado pensando en que es meramente una cuestión de orden coyuntural hoy día. Esto es algo que ha estado presente durante años y por lo tanto el disminuir las probabilidades de que ocurra también tiene que ver con una acción de un proceso de años. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque veníamos de 3 o 4 años de sequía. Exactamente. En noviembre o diciembre sabíamos que íbamos a tener cielos despejados en verano, por supuesto, y viento, que Valparaíso históricamente es un lugar que está... A ver, ¿cómo decirlo? Pero Valparaíso es la ciudad vulnerable, perfecta para que este tipo de tragedias sucedan. Por su topografía, por la forma en que se ha construido Valparaíso. Siempre fue. Y por el clima, siempre lo fue. El nombre el nombre que le daban los indígenas de esa zona era justamente un lugar que se quemaba, así de sencillo. O sea, con eso decimos todo. Claro. Y si sabíamos que esto podía pasar, que esto iba a pasar en algún momento, ¿por qué sucedió de esta forma? Si comenzó como un incendio cerca de un vertedero, en un predio que es más o menos forestal, ¿cómo alcanza a llegar a las zonas pobladas? Y sin que esto se pare, ¿de quién es la culpa? Bueno, la verdad es que esto tiene que ver principalmente con la falta de preparación. Lo que tú señalas es cierto. Y eso que se sabía, no se sabía en noviembre. Se sabía probablemente ya incluso a mitad de año, que 4 años de sequía, 2013, uno de los 3 años más secos desde 1866, que la causa de los incendios es la acción humana. Por lo tanto, sabemos en general que íbamos a tener incendios y que esos incendios iban a propagarse de manera más fácil. Pero más aún, yo quiero ir a los últimos 30 años. En los últimos 30 años, la cantidad de incendios, el número de incendios no ha aumentado significativamente. Sin embargo, la superficie afectada aumenta desproporcionadamente, ¿ya? Y ese es un tema que lo conversamos... ¿Por qué no se puede controlar entonces la superficie afectada? Lo que pasa es que ahí tú tienes otro tema, entonces hay que ser bastante pragmático. Más allá de la prevención que hay que hacer, que es necesaria, limpieza de quebradas, reducción del combustible, incluso aplicación de la norma en términos que no intervengas con construcción o con otro tipo de elementos. Las quebradas, por ejemplo, también tiene que ver con decir, aquí está la acción humana, aquí los incendios pueden ocurrir, por lo tanto, requerimos rápida detección, rápida y agresiva respuesta. Pero seguimos con los mismos aviones que descargan solo 2.000 litros por vez que pasan, y esa es una capacidad que hace 30 años atrás o 20 años atrás era una buena capacidad, pero hoy día la tecnología, la logística disponible a nivel internacional nos permite, por ejemplo, tener aviones anfibios que son capaces de descargar 6.000 litros y cargarlos en 12 segundos. Yo quiero hacer solamente... No está la tecnología, son los mismos aviones. O sea, más aún, quiero decirte una cosa, muchos de nuestros brigadistas forestales combaten, es como la temporada de esquí. Los instructores de esquí se van a Andorra en verano, en el verano nuestro. Muchos brigadistas van a Portugal a combatir. De hecho, hace unos años atrás tuvimos lamentablemente... Durante una temporada en Portugal tuvimos que lamentar el fallecimiento de algunos brigadistas chilenos en Portugal. Pero en Portugal, por ejemplo, se usan estos aviones. En España se usan estos aviones, son unos aviones canadienses. Sí. Ahora, quiero hacerte una diferencia, porque el Dromader, si bien es cierto, tiene esa carga de 2.000, pero ese avión tiene que aterrizar, tiene que cargarse, por lo tanto, mucho tiempo. Mucho tiempo. Estos aviones vuelan, amarizan,
en 12 segundos, prácticamente haciendo un suerte de sobrevuelo, mira, en buen chileno, un guatazo en el agua. Claro, con un guatazo de 12 segundos, cargan el triple por de agua. urgencia. Es exactamente. Bajo la lógica de la urgencia. Entonces, acá hay un problema de prevención más que de ataque, porque da la sensación que cuando pasa algo, todos reaccionan. Pero cuando está todo ahí, nadie hace absolutamente nada, como que se juega a la opción. En una de esas no pasa, pero si pasa, reaccionamos. Esa pareciera ser la conclusión cuando uno ve que se sobrereacciona frente a situaciones de catástrofe. Y en eso yo creo que todos tenemos responsabilidad, porque también pasa que nosotros como comunidad, primero, jugamos un poquito a la negación, ¿ya? Y se acaba la emergencia y como que nos cambiamos y nos reseteamos y nos vamos a otro foco. Y también eso implica de que, insisto, nuestras autoridades no vienen de Marte, responden a nuestra propia cultura. Y si nosotros somos como cultura reactivos, nuestras autoridades también van a ser así. Por lo tanto, si como comunidad... ¿Pero existió un plan de emergencia? ¿Un protocolo de emergencia? Porque yo lo veía precisamente a la presidenta cuando estaba en los cerros y un joven le increpa, le dice, acá no hay protocolo de emergencia. Acá se está jugando a tratar de apagar el fuego como se pueda, pero no existe un protocolo real de emergencia. Y era un tipo que había perdido recién su casa, que increpaba a la presidenta. Mira, yo creo que aquí lo que ocurre es que también estamos en una situación compleja, porque lo conversamos la otra vez, desde el 27F, que era una gran oportunidad. Había voluntad política, había voluntad ciudadana, tal como hablamos en lo negativo, la tormenta perfecta, ese era el verano perfecto. A partir de la tragedia se transformaba eso en el verano perfecto en términos de poder tener voluntad política, voluntad ciudadana. Sin embargo, el sistema de emergencia no tuvo ningún cambio. Hoy día tenemos nuevas autoridades que se están instalando y lo que tienen que hacer es administrar un sistema que es el que está, por mucha voluntad que tengan de querer cambiarlo. Ojalá lo hagan, ojalá comprendan y aprovechen esta oportunidad de tener nuevamente voluntad ciudadana, que ojo, había bajado esa voluntad ciudadana. Hoy día la voluntad ciudadana con el terremoto del norte y este incendio nuevamente surge. Por lo tanto, surge el piso para que si eso lo mezclamos con voluntad política, podamos generar la modernización que durante los últimos años no se generó. Pero te vuelvo a preguntar, ¿había un protocolo de emergencia efectivamente para atacar un incendio de estas proporciones? La verdad es que yo creo que lo que ocurre es que, creo que lo conversamos la otra vez, la Renoleta del año 70, cuando tú la haces correr a 120 kilómetros por hora, no da. Y nuestro sistema de emergencia, que es antiguo, para emergencias de gran envergadura, no da. Y eso es lo que aprendimos el 27F. Ayer, cuando estaba todo descontrolado, ¿no es cierto?, el sábado en la noche, todo descontrolado el incendio. Y toda la gente decía, bueno, ¿por qué no salen los aviones a tirar agua, ¿no es cierto? No, porque ya es de noche, pero resulta que esto partió a las 4:30 de la tarde. ¿Por qué no tuvieron 3 horas para poner esos aviones en el aire que tiraran agua? ¿Por qué tienen que llegar a las casas? Y quiero retomar un tema del avión contigo, Michelle, porque esta mañana estaba escuchando en la radio al director ejecutivo de CONAFE. Y él decía que tenían un 99,9% el incendio controlado, que la situación estaba tranquila, que de una u otra manera le bajaba el perfil a todo lo que estaba aconteciendo. Y con respecto a lo que hablamos en un comienzo, de que el 31 de marzo la situación de los incendios en Chile se le baja la prioridad, él decía, pero nosotros reaccionamos rápido. A las 2 de la tarde estábamos atacando un incendio en otro fondo, a las 4 de la tarde se declaró esto, hay una polémica al respecto, a las 4 de la tarde se declara esto, nosotros llegamos a los 15 minutos, bomberos a las 4:15 ya sabía de todo esto. En el fondo te pinta un dibujo como que Chile está realmente preparado. Y uno dice, entonces, ¿cómo esto llegó a tal punto? Si le bajan tanto el perfil, si dicen que todo esto ya no es necesario. Con respecto a lo del avión, le preguntaron en la radio por el avión de los 6.000 litros y él decía, ese avión no sirve para Chile, porque ese avión puede aterrizar solamente en 2 partes del país. Y si va a aterrizar en Santiago y en Concepción solamente, ¿cómo atacamos un incendio en Antofagasta? ¿Cómo atacamos un incendio en Valparaíso? Entonces, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo criterios tan distintos? ¿Te puedo dar un dato? Por favor. ¿Se acuerdan los incendios en el sur y el incendio en región metropolitana que nos llenó de humo, etcétera? Sí. Bueno, en esa oportunidad yo planteé este tema de los aviones e incluso hablé de que desde la década de los 70 hay un dispositivo que se llama MAFFS, que fue diseñado en los Estados Unidos, que te permite en 2 horas subir ese dispositivo a un C-130 y transformarlo en un avión que combate incendios. El Hércules, ¿no? El Hércules C-130, y que es capaz de descargar cerca de 11.000 litros. ¿Ya?
Lo puse como un dato que en realidad eso es la última línea de defensa, porque no es para el tema de la urgencia, ¿cierto? Pero lo puse para decir, en el fondo, hay tecnología, hay elementos que pueden ser utilizados. ¿Cuántos litros 11.000 cargan litros, claro, y los de Los de ahora ahora 2.000. 2.000. 11.000 litros versus 2.000. Claro. Cuando el ideal es 6.000 Y además en lo súmale el máximo tiempo 11, que se imagínate. demoran en Estamos muy aterrizar, lejos. en recargar el agua y en volver a despegar. Claro. Y planteé también los canadienses Bombardier, que son aviones multipropósito, que ahí podemos volver después un poco a saber por qué sí se pueden usar en Chile. Bueno, la respuesta del ministro de Agricultura en un programa de televisión fue directamente hacia mí diciendo que yo hablaba desde la academia. Bueno, a la semana después habían traído el avión de Brasil, que era un C-130, con este dispositivo, y a la semana siguiente estaba acá ese dispositivo, ese avión. Y era muy curioso porque la respuesta fue exactamente la misma. Si yo digo que era tan inútil, que no servía, ¿por qué a la semana siguiente lo trajeron? Claro. Pero a mí me da la sensación que más que concentrarnos en aprender, en hacer los cambios, muchas veces tendemos a asumir una actitud más bien defensiva. Claro. Y esto no significa con atacar, significa decir, ¿sabes qué? Hay cosas en las que por suerte hemos logrado un desarrollo a las cuales podemos acceder. Estos aviones que yo te señalo, además, a diferencia del Hércules, que este dispositivo no cambia su vocación, es decir, puede ser siendo usado por las Fuerzas Armadas para su propósito original. Claro. La Entonces gracia se le acopla a esto. Claro, la gracia de los Bombardier es que son multipropósitos. Por lo tanto, pueden amarizar, pueden transportar carga, pueden transportar pasajeros, pueden ser usados para incendios forestales, pueden ser usados para patrullaje marítimo. Es decir, para un país que tiene un territorio insular tan importante, Claro. podría ser tremendamente útil y podría ser utilizado de enero a enero. Son usados en Canadá, en Pero muchas veces Portugal. son muy caros. No conozco el Porque entonces, ¿por qué no se valor. toma la decisión finalmente? No, yo creo que es meramente resistencia. Es como no reconocer que otra persona externa puede tener la razón o alguna solución. Voy a darte otro ejemplo. ¿Por qué seguimos teniendo un sistema de emergencia que tiene 40 años de atraso? Es porque vivimos tratando de reinventar la rueda, cuando ya la rueda se reinventó y pareciera que nuestros egos nos juegan mal al momento de decir, ¿sabes qué? Podemos aprender de otros. Podemos aprender de quienes quizás ya lo han hecho o lo han hecho mejor. Y por lo tanto yo creo que ese es un desafío que tenemos por delante, el aprendizaje, y ese aprendizaje tiene que ver con ser capaz de cambiar las cosas y hacerlas mejor. Exacto, que es un aprendizaje que no necesariamente es muy fácil de aplicar.